Hola, hola, bienvenidos a una excelente clase. Vamos a estar hablando sobre las ineficiencias. Eso creo que es un tema bastante importante. No se les olvide seguir en nuestro canal de Instagram, Yantalero Trader. Hay algo bastante importante que quiero comentarles. Por ahí hay un canal de Telegram. Aquí le hice capture. Vamos a minimizar esto. Por ahí hay un canal de Telegram que tiene mi nombre, se llama Yantalero Trader Signals. Esto no es mío, ¿ok? Yo no doy ningún tipo de señal. Tiene incluso mi logo, tiene todo. Yo no doy ningún tipo de señal. Entonces, pendiente con eso. Todas las personas que me siguen, reporten ese canal porque yo no tengo nada que ver absolutamente con eso. Cobran una mensualidad en cuanto a las señales y pues si los llegan a estafar o algo, pues ya saben que ese canal no es absolutamente para nada mío. Ya yo lo reporté, pero en Instagram para que puedan eliminar un canal, tiene que tener ciertas cantidades de reportes. Entonces, toda la gente de mi comunidad que me sigue, pues, que reporten este canal, que probablemente pues puedan ser estafadores y que utilizan la imagen de otro. Porque si no fueran estafadores, pues no tuvieran la necesidad de estar utilizando ni mi nombre ni mi logo. Bien, entonces, por favor, todas las personas que me siguen, eliminen este canal. Ahora, ¿dónde encuentran mis redes? En todos, muchachos, todos los videos de YouTube, ustedes te van a la descripción del video, le dan a más y van a ver la página web, mi Instagram, el Telegram, incluso en todos los videos de YouTube tengo un mensaje fijado con el Telegram. Usted le dan clip y ahí se va a unir al Telegram gratuito del canal, ¿ok? Entonces, toda la información, mi Instagram, mi Telegram, Facebook, TikTok, página web. Todo lo encuentran en la descripción de todos los videos de YouTube. Bien, ahora, anunciando esto, vamos a hablar sobre las ineficiencias, ¿sí? Porque yo sé que esto es un tema que es bastante importante y que muchas veces las personas no le prestan atención y muchas veces no entienden el concepto de manera correcta, ¿sí? ¿Qué son ineficiencias? Ni ineficiencias van a ser vacíos, vacíos que el precio debe llenar, que el precio debe llenar cuando él quiera, ¿no? No es que tiene que llenarlo ya. Vacío es que el precio que él debe llenar. Una ineficiencia es cuando el precio se va con mucha fuerza hacia un lado y no regresa a ser eficiente. Por ejemplo, una ineficiencia cuando el precio te da un movimiento así de fuerte, todo esto que está acá va a ser una ineficiencia. Bien, todo esto son ineficiencias. Porque el mercado tiene que ser eficiente. Eficiente significa que hace un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso. Eso es un mercado eficiente. Cuando es ineficiente, deja muchos vacíos. Bien, pero entonces, ¿qué temas o qué conceptos son ineficiencias? FBG, ¿sí? También conocido como imbalance. También tenemos como ineficiencias los gaps, ¿sí? Y también tenemos los liquidity void, que son los vacíos de liquidez. Bien, ahora vamos a iniciar con el FBG, ¿ok? O el imbalance. Primero, acuérdense que en el canal hay un video sobre FBG, pero vamos a estar hablando aquí de manera eh, a estar repasando ese concepto porque tienen que saber marcar un FBG, ya que eso es bastante importante tenerlo en cuenta. Acuérdense que yo les comentaba la última vez que un FBG va a ser un vacío que hay entre las velas, ¿sí? Entre la primera y la tercera vela. Por ejemplo, déjenme y muevo esto por acá y lo pongo aquí. Ok. El FBG va a ser el vacío que se encuentra entre la primera vela y la tercera vela. Entonces, en ese espacio es lo que vamos a conocer como FBG. O sea, lo que se encuentra de aquí a aquí, esto es lo que es FBG o es imbalance, que el precio no ha llenado. Pero entonces tienen que ser muy detallistas con el FBG. Porque, ¿qué pasa? Si yo tengo esto así, yo tengo una vela que le toma liquidez a esta vela no tiene FBG porque se encuentra dentro de la vela anterior. Entonces el FBG lo tendría la siguiente vela, ¿ok? Esto sí tienen que tenerlo pendiente. O muchas veces sucede algo como esto, que tienen esto así. Ponen esta vela acá y esto aquí. Y entonces tienen esto acá y esto aquí. Y la siguiente vela es esta. Entonces, pues me marcan como FBG este espacio que hay de aquí a aquí. Déjenme le creo esto. Pero ¿qué pasa? Ahí no hay FBG. ¿Por qué? Porque esa vela se encuentra dentro de la otra. El FBG va a ser de esta vela, que es la que tomó la liquidez, hasta este punto. Bien. Entonces ustedes tienen que aprender a identificar la liquidez. A final de cuentas, porque eso es una ineficiencia, un vacío, porque el precio tiene que ser, así como es eficiente en un impulso, también es eficiente con las velas, ¿sí? Porque
las velas también tienen impulsos y retrocesos. Entonces, yo tengo aquí un impulso, el precio crea un movimiento bajista, pero nunca regresa a llenar esa ineficiencia. Entonces, eso es lo que vamos a conocer como FBG o imbalance. Bien. Ahora entendiendo eso sobre los imbalances, usted siempre tiene que entender que todos los FBG se van a encontrar entre la primera y la tercera, o en este caso, si tiene velas por dentro, pues en el espacio que hay entre la primera vela y la vela que sigue. ¿Ok? Ahora, los gaps son espacios en el precio. Normalmente ocurre los fines de semana, del domingo al lunes, o cuando hay un movimiento fuerte, una noticia. Por ejemplo, tenemos una vela. Pongamos acá o esta vela así, azul. Tenemos esta vela que cerró el día domingo. Pero entonces cuando abre el precio el lunes, abre aquí arriba. Sí, el precio abre aquí arriba el lunes con esa vela bajista. Y hay un hueco inmenso entre esta vela y esta vela. O sea, nunca hubo precio, nunca hubo cotización en ese espacio. Eso es lo que se conoce como gap, ¿sí? Cuando, que es diferente obviamente el FG, porque el FG sí hubo un movimiento bajista, pero en el gap hay un hueco. O sea, el precio nunca pasó por ahí. Normalmente los gaps van a servirte no solamente eh, para identificar que hay una ineficiencia, sino como dirección, ¿sí? Porque normalmente los gaps siempre son llenados, ¿sí? En el momento que el precio quiera, pero siempre son llenados los gaps. Entonces, si hay un gap, si el precio toma liquidez, por ejemplo, de una parte superior, la probabilidad que vaya a llenar ese gap va a ser mayor. Entonces, el gap también va a servir como dirección. Eso lo pueden tener en cuenta, ¿bien? Y los liquidity void, ¿sí? Son vacíos de liquidez, son cuando ustedes ven esas velas así inmensas que normalmente ocurren en las noticias, ¿sí? O pueden ser tanto una vela grandísima, inmensa, o como mínimo de dos a tres velas consecutivas a la misma dirección. Eso se conoce como un liquidity void. Cuando el precio va con muchísima fuerza, con un impulso durísimo hacia arriba, eso se conoce como un liquidity void. Pueden ser de dos a tres velas de mucho volumen hacia la misma dirección. El liquidity void deja de funcionar en el momento que hay la primera vela contraria de la dirección. Por lo menos si el movimiento son tres velas alcistas, en el movimiento que me hace la primera vela bajista, ahí se acaba el liquidity void. Bien. ¿Y cómo se marca el liquidity void? Desde el bajo, incluyendo mecha y todo, hasta el alto del color de la vela de que va a la dirección. Si van a las velas alcistas, voy a marcar las tres velas alcistas. Igualmente ahorita vamos a ver ejemplos. Bien. El liquidity void también sirve como dirección y saber que el precio va a llenar eso en algún momento. Bien. Ahora, vamos a ver ejemplos. Vamos a empezar con... Si quieres profundizar más sobre estos conceptos y recibir apoyo personalizado, ingresa a mi página web. En la parte de cursos puedes ver todo lo que incluye nuestro programa. Llena el formulario de admisión y podrás optar por un cupo en la academia y ser parte de nuestro selecto grupo de estudiantes. Nos vemos dentro. el imbalance. Fíjense, aquí estamos en el euro dólar, 5 minutos. Pues, la temporalidad es lo de menos, lo puedes ver en 15. A mí siempre me gusta ver los patrones de dirección. Tenemos Asia, acá tenemos un patrón Asia, el precio toma liquidez por encima de Asia, toma liquidez por debajo, hace el descuento y inicia en Nueva York. Bien, ahora, los que estuvieron en el intensivo, pues ya saben qué van a hacer en este punto fácilmente. Los que no, pues aquí les voy a ir mostrando. El precio llega a una zona de extremo casi que tocando el order block de esta vela que generó la vela de Londres, aunque no lo tocó, pues tocó y llenó el imbalance. ¿Cuál es el imbalance? De esta vela, sí, a la tercera vela. La tercera vela está aquí, que es la vela, pero fíjate que el precio llenó un poquitico por encima y quedó pendiente. Entonces, voy a poner esto como gris. Después fíjense que el precio volvió y llenó otra vez un poquitico y quedó pendiente. Y ahora llenó este pedacito. O sea, todavía hay ineficiencia pendiente. O sea, para que un imbalance o FG sea eliminado, tiene que ser llenado por completo. Si en este caso todavía hay ineficiencia. Ahora, vamos a ir viendo lo que va haciendo el precio y cómo va reaccionando. Fíjense, aquí tenemos una vela envolvente. Los que vieron la última clase que subí en el canal de YouTube sobre velas envolventes, incluso es esta, te revelo los hacks de la vela envolvente, van a poder entender qué sucede aquí. El precio toma liquidez de las velas anteriores, llega a una zona B y envuelve absolutamente todo el movimiento. ¿Sí?
una siguiente vela. Ah, el precio hace una siguiente vela bajista. Quiere decir que en el momento que hace una siguiente vela bajista, ustedes ya van a poder identificar que en este punto hay un posible imbalance. Un posible imbalance, ¿por qué? Porque acuérdense que desde la primera y la tercera vela todavía no ha salido, pero en el momento que hay un movimiento y sale la otra vela, pues la siguiente vela puede tanto como crear el imbalance, automáticamente regresar. La misma vela va llena y reacciona. Entonces, como ya esta es una vela que toma liquidez, ustedes pueden esperar la siguiente vela a ver si queda algo pendiente o entrar en el cierre de esa vela de 5 minutos, ¿sí? ¿Hasta dónde puedo estar entrando yo? Pues hasta el bajo, sin problema. Fíjense, quiero que ustedes vayan identificando cómo vamos a hacer. En este momento, si no entraste, pues deja tu entrada programada, esperar si el precio regresa a llenar ese posible imbalance. Miren, automáticamente el precio sube, toca y llena ese imbalance. Y aquí ya no tenemos nada. Si se dan cuenta, aquí nosotros tenemos una llenada de imbalance y aparte el precio le está tomando liquidez a la vela anterior. O sea, quiere decir que esto prácticamente es una vela que tomó liquidez de la vela anterior llenando el imbalance, ¿sí? Entonces, fíjense, ustedes pueden estar, obviamente eso es un tipo de trading mucho más avanzado porque tienen que conocer la información de las velas. Usted puede estar entrando en esta vela. ¿Por qué? Porque esta vela ya automáticamente tocó el order block extremo, mitigó el imbalance, le sacó la liquidez a la vela anterior y está reaccionando a la baja. Tú puedes entrar en esa vela. Puedes ponerle como 5 pips de margen al precio para que llegue a la zona sin problema y ustedes van a tener ahí su entrada en ese cierre de esa vela. Miren, el precio reacciona, fíjense que hasta el momento no me está dejando ningún tipo de imbalance, no tengo absolutamente nada pendiente porque el precio está llenando todo el imbalance. Fíjense, ¿qué normalmente hacen las personas? Marcan esto como imbalance, ¿sí? Pero que ustedes ya saben que esa vela se encuentra dentro de la vela anterior y ahí no hay absolutamente nada de imbalance. Bien, entonces vemos el precio hace un movimiento bastante fuerte, si se dan cuenta, ¿qué está haciendo acá el precio? Impulso retroceso, está tomando liquidez, o sea, realmente esto se encuentra totalmente mitigado, sí, o sea, aquí no hay absolutamente nada pendiente, se encuentra totalmente mitigado. Pues ustedes pueden estar viendo si el precio le deja una siguiente vela, aquí tenemos 5 pips, ustedes pueden estar viendo si el precio le deja una siguiente vela para crear ese posible imbalance. Miren, ahí automáticamente el precio llena. Bueno, no hay imbalance, pero te hace una vela así medio bajista y pues hasta ahora no tenemos un imbalance o algo pendiente. Aunque esta vela, como tal, es una posible vela para yo poder tomar una venta. Sí, si tú ves que la vela, pues puedes tomar la entrada aquí o en el momento antes que saliera la siguiente vela, pues tienes que tratar de poner por lo menos stop loss por encima del último alto. Es buscar la manera de cubrir el stop loss de manera correcta, ¿sí? Fíjense que estas son entradas de demostración. Yo no hago ni siquiera todas estas entradas, lo hago una sola, pero es para que entiendan el concepto. O sea, lo ideal de esto es que ustedes entiendan cómo se van moviendo las velas y cómo va tomando el precio de la liquidez en las velas. Aquí reacciona. Y que aquí no tenemos ninguna toma de liquidez. Fíjense, aquí tenemos la reacción de esta zonita. El precio nos toma liquidez de esta vela y de todas las demás. Pues eh, podríamos esperar otra vela. Aquí tenemos otra vela. Y ahora la zona de valor o el orden es este, porque es la vela que tomó liquidez y tú fácilmente puedes dejar una entrada programada en esta zona. Sí, si el precio vaya a llenar esa liquidez o quiere llenar esa zonita ahí. Vamos a ver. El precio reacciona con fuerza. Miren que no ha llenado, pero aquí tenemos un imbalance bastante grande. Entonces, tenemos imbalance, tenemos ineficiencia entre la vela blanca y la tercera vela. Aparte, es una vela que toma liquidez, pues puede estar entrando el precio, regresando el precio en esa zona sin problema. Miren, pum, regresa el precio. De ahí prácticamente activó tu entrada. ¿Sí? Prácticamente activó tu entrada. El precio te está dando un buen movimiento y miren, toma liquidez de la vela, llenó la ineficiencia, está tomando liquidez de la vela anterior con bastante fuerza. Esto es un probable o posible order block también nuevamente, porque ya que el precio está tomando liquidez, un posible order block que tú puedes estar colocando aquí tu zona o esperando que el precio genere el movimiento bajista
exacto, para ver si te crea un imbalance. Hay una posible zona de imbalance, todavía no ha creado porque falta en la siguiente vela, pero ahí fácilmente el precio te puede estar dando esa reacción. ¡Pum! Miren, el precio llega, toca la zona, pues vuelve y está mitigando la zona. Entonces, obviamente, como les digo, esto es un tipo de trading mucho más complicado. Miren, esta es una vela ahora, que esta vela tomó liquidez de la vela anterior. Pues, ¿por qué he ido moviendo la zona? Porque el precio ha ido mitigando la zona extremo. La zona extremo estaba acá, pero miren que ha ido mitigando. Entonces, tú puedes entrar fácilmente nuevamente en este order block y pones otra vez 5 pips. Siempre me gusta poner 5 pips en adelante stop loss. Eh, Como les digo, esto es un proceso de entrada que yo no voy a hacer. Yo no voy a hacer tantas entradas en un solo movimiento, pero para que ustedes entiendan cómo funciona esto. Y como vinimos hasta el primer bajo, ¿sí? O sea, siempre hasta el primer bajo. Ya si está muy abajo, pues lo ideal no es entrar. Fíjense, ahí el precio activa la entrada, una vela alcista, toma liquidez de todas las demás. Ahora vamos a ver el movimiento. ¡Pum! Genera un movimiento bastante fuerte bajista. Ahora, esto se va a volver ahora mi zona de order block, esa vela blanca. Miren, pueden dejar una entrada programada ahora ¿dónde? En esa vela blanca, porque es la última vela que toma liquidez y es la vela que hasta el momento pues tiene el movimiento. Fíjense que el precio pues ahora el último bajo fue este, puedo bajar mi vela hasta ahí. El precio todavía no ha llenado este imbalance. Fíjense que tenemos el imbalance de la vela blanca porque es lo que toma liquidez por encima de todas a esto. Entonces el imbalance va a ser esta zonita aquí. Miren, ahí está reaccionando, está haciendo una vela que tomó liquidez varias veces, o sea, quiere decir que esto también puede ser una posible zona de venta, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Tengo un imbalance por encima. Si yo voy a vender aquí, mi stop loss tiene que estar por encima de la zona, como mínimo. Y el take profit está al bajo, pues tú ves, si no te paga el ratio riesgo-beneficio, pues no utilizas la entrada. Este todavía no nos ha tocado, lo podemos alargar. Miren, ahí genera un movimiento con fuerza más abajo, pues podemos alargar esos take profits. Algo que me gustaría aclarar, que se me olvidó comentarles, que porque en este caso no necesitamos liquidez previa, porque acuérdense que el precio viene mitigando desde la zona extremo. Si viene mitigando en la zona extremo, no necesitaremos liquidez previa, ¿ok? En el último caso, en este caso donde se encuentra actualmente, fíjense que como este order block que se creó no fue el extremo, pues ese sería la liquidez previa al de arriba. Entonces, quería aclarar eso antes de continuar con el video. Y fíjense que aquí el precio fue automáticamente corriendo a llenar el imbalance, tocar el order block, o sea que aquí activaría nuestra entrada que está aquí pendiente. Este order block pues se lo llevó tomando liquidez, pero si tenías el stop loss para arriba protegido, pues no te pasaba nada, podías entrar en esa zona sin problema. ¿Sí ven? Y automáticamente miren cómo el precio aquí ya pagó el bajo sin problemas. ¿Sí ven? Entonces fíjense cómo vamos viendo cómo el precio va a ir actualizando la zona, cómo el precio va llevándose la ineficiencia, va llenando los imbalances. Bien, entonces esos son ejemplos para que ustedes vean cómo el precio va reaccionando cuando ustedes aprenden a reconocer los impulsos y los retrocesos de las velas. Entonces, de esa manera vemos los imbalances. Fíjense aquí, esto es un gap. Fíjense, el precio eh, cerró aquí una vela bajista y abrió aquí. O sea, quiere decir que el precio nunca pasaba por ahí. Quiere decir que ahí hay un hueco. Ese hueco es lo que conocemos como gap. También, pues, obviamente es una ineficiencia, un FEG, pero es un gap porque el precio pasó por ahí. Igualmente en esta forma, miren aquí. Aquí el precio terminó aquí arriba. Y miren que todo eso es un hueco, eso es un gap. Bien, el precio tiene que llenarlo en algún momento. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a poder ayudar para el gap? Por ejemplo, vamos a ver. Otra cosa, miren que también tenemos un liquidity buoy. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el movimiento bajista? Todo esto son puras velas bajistas. Acuérdense que el liquidity buoy es de dos a tres velas a una misma dirección. Aquí tiene muchísimas más. Voy a marcar todas las velas bajistas. Fíjense, el 50% del liquidity buoy está aquí. Entonces tú puedes, pues obviamente no me gustaría dejar una entrada programada en el 50% del liquidity buoy, pero pues vamos viendo a dónde el precio va reaccionando en el liquidity buoy o cómo llega a la zona. Miren, ahí reacciona en el órdelo, pero miren que no hay una vela envolvente, entonces no, en el 50% de ese liquidity, y miren cómo el precio reaccionó bastante bien, pero pues como tal no hay una vela y pues saben que en Asia pues no me gusta operar, pues prefiero esperar Londres o Nueva York.
Por ejemplo, acá miren, 50% de liquidity voy, el precio toma aquí la liquidez, miren que ahora sí puedo ponerle por ahí unos 10 pips, mi profit hasta el siguiente bajo de Asia, sin problemas, entré en el 50% de liquidity voy, entonces ustedes miran, bueno, pero no es muy arriesgado entrar si el precio tiene el gap, pues probablemente sí sea arriesgado, pero si el precio me confirma envolviendo la zona, pues puedo meter la entrada sin problema. Miren, hay que pagar, y pago hasta el rango asiático. Fíjense que pues, al final de cuentas pues buscamos un movimiento súper corto. Bien, aún así tenemos pendiente el gap en esa zona. Miren, abre Nueva York, llega a la zona Nueva York. Fíjense, llenó el GAT, pero a la perfección. Miren, envuelve, bueno, hasta ahora no ha envuelto. Y ahí casi que envuelve, pues habría que ver según una temporalidad de 5 minutos. Me da una entrada muchísimo mejor. Aquí sí envolvió. Fíjense cómo envolvió en la zona. ¿Ves? Pudiste haber entrado en la vela envolvente o, como estamos hablando ahorita, en la ineficiencia o en el gap, digo, en el FBG, perdón, que se encuentra aquí, esta vela que tomó liquidez. Pudiste haber entrado acá. Pues así tienes un margen un poquito más amplio y puedes estar vendiendo hasta el bajo en 5 minutos. Bien. Y así sucesivamente seguir con el movimiento bajista. Si no entraste en ese momento, mira que aquí te hizo otra vela que pudiste haber tomado con el stop loss aquí a 8 pips, buscando el mismo bajo. O sea, oportunidades el precio da muchísimas, pero entendiendo que a lo que está llegando el precio ya había llenado un liquidity void, ya se que había comido el rango asiático, en Nueva York llenó el gap, reaccionó, envolvió, volvió en 5 minutos, envolvió y en 15 minutos tomó liquidez, hizo una vela single y está envolviendo. Entonces también pudiste haber entrado en esa zona y después ya lo demás es historia. ¿Sí ven? Entonces solamente utilizamos 50% liquidity go, voy, un GAT para que me dé la dirección hacia esa zona y después que llene el GAT pude haber vendido. Bien. Y pues aquí fíjense, miren esto que tenemos acá. Tenemos un gap aquí pendiente, un hueco que dejó el precio. Aparte el liquidity void, acuérdense que es desde la vela alcista que es esta hasta la siguiente vela alcista. Estas velas se encuentran dentro, sí, pues lo probable sería marcarlo todo, pero no. En el momento que hay una primera vela en contra, pues ya el liquidity void queda hasta ahí. Bien, entonces fíjense como ahí es el 50% de ese liquidity void. Miren cómo el precio llega a la zona, ¿sí? Hay que ver, miren, ahí está reaccionando, pues lo ideal sería esperar una vela envolvente. Aquí pues casi envuelve, pero no envolvió. Aquí pues, aquí el precio toma liquidez y aquí ya rompe y termina con el cuerpo alcista, pues ahí pudiste haber entrado en una compra. Bien. Stop loss, no sé, pongámosle de cierta cantidad de pips hasta la zona arriba o hasta el primer order block, ¿sí? Porque no sabemos si el precio puede devolverse y fíjense después qué sucede. El precio pues te paga tu entrada hasta el order block, pues reaccionando en esta zona de order block ya que tenía también imbalance, tenía diferentes zonas tenía diferentes zonas importantes, toma liquidez la vela, tiene imbalance, tiene esa ineficiencia, pues el precio está llegando a la zona. Bien, entonces fíjense, yo no voy a vender hasta el alto. ¿Por qué? Porque lo primero que puede devolver el precio es eso. Entonces yo puedo comprar hasta esa zona. Yo voy a comprar hasta esa zona. Bien, aquí el precio llegó 50% de este primer liquidity void, esperé una vela envolvente, compré hacia la zona y ahí me pagó sin problema. Bien, entonces... Espero que hayan entendido sobre las ineficiencias, que empiecen a aplicarlo en su trading para que se den cuenta que obviamente las ineficiencias también son liquidez, ¿sí? Voy a colocarlo aquí, también son liquidez y pues son cosas que ustedes tienen que tener en cuenta en su operativa. Bien, entonces si les gustó este video, de verdad denle like, suscríbanse al canal muchachos y nos vemos en una siguiente clase y que tengan un excelente trading.